Sé que puede parecer difícil de creer, pero te pido que te quedes conmigo solo unos minutos. Lo que estoy a punto de compartir no es solo una historia, es una llamada de atención, una revelación de Dios mismo. He muerto. Sí, realmente es así. Mi corazón dejó de latir, mi alma se separó de mi cuerpo y en ese momento fui llevado ante su majestuosa y sagrada presencia. Allí, el Señor no pronunció palabras reconfortantes que sean fáciles de escuchar. No, Él me mostró lo que creo que es una de las verdades más serias sobre el fin de los tiempos. Me preguntó, ¿quiénes serán llevados el día del regreso del Señor y quiénes quedarán atrás? Y lloré, no porque tuviera miedo, sino porque muchas personas, esas personas amables y aparentemente morales que incluso van a la iglesia todas las semanas, no se dejarían llevar. He guardado esto en mi corazón por un tiempo, pero hoy ya no puedo permanecer en silencio. ¿Estás seguro de que te llevarán? Si esa pregunta te hace dudar, entonces escucha esta historia porque lo que Él reveló cambió toda mi vida y podría cambiar la tuya también. Mi nombre es Ana. Tengo 42 años. Vivo en un pequeño pueblo de Estados Unidos, donde día tras día la gente se conoce tan bien que con solo ver una sombra pueden saber quién acaba de pasar. Soy madre soltera. Emily, mi pequeña, es todo mi mundo. Todas las mañanas me levanto temprano, preparo el desayuno y luego la llevo a la escuela. Después trabajo en la caja del supermercado. Era un trabajo corriente, pero me ayudó a pagar el alquiler, comprar comida y mantener todo razonablemente estable. No me quejo de esas cosas, o mejor dicho, ya no tengo tiempo para quejarme. Pero si alguien me pregunta para qué vivo, ya no estoy seguro de recordarlo. Siento que mi vida ha estado en silencio durante mucho tiempo. Trabajo, llego a casa, cocino, limpio, reviso la tarea de Emily y luego termino el día con una oración breve, mecánica, como para marcar la casilla de que todavía creo en Dios. Yo era muy diferente en aquel entonces. Recuerdo llorar en la iglesia, sentir a Dios cerca, como un soplo. Solía creer en los milagros, pero con el tiempo esa creencia se ha enfriado. No es que sea rebelde ni que odio a Dios, es solo que estoy cansado y parece que Dios lleva demasiado tiempo en silencio. Para ser honesto, lo que empezó a distanciarme de Dios no fueron las ocupaciones, sino el sentimiento de haber sido traicionado. Hace 2 años, Emily acababa de cumplir 13 años, la edad en la que empezó a crecer, a hacer preguntas difíciles y a necesitar una familia más estable que nunca. Y entonces, justo en ese momento, descubrí que mi marido estaba teniendo una aventura. No es porque confesó, no, vi aparecer un mensaje en su teléfono mientras estaba en la ducha, solo una frase simple, pero suficiente para entender todo, ¿aún recuerdas mi olor? Me quedé congelado frente a esa pantalla. Mi corazón no se aceleró. En cambio, se sintió como si hubiera caído en algún lugar vacío. Todo mi cuerpo estaba helado. Cuando salió del baño, le entregué el teléfono sin decir una palabra y entonces todo explotó. Grité, lloré, rompí una taza en el suelo. Le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando nuestra hija está entrando en la edad más delicada, cuando estoy tratando de mantener todo estable? Le pregunté a todos menos a una persona, que es Dios. Esa noche, después de que él se fue, me senté sola en la oscuridad, con las manos apretando mi pecho como si mi corazón sangrara. Y entonces, comencé a susurrar palabras que, ahora que miro hacia atrás, me dan ganas de arrodillarme y pedir perdón. Culpé a Dios. Dije que me había abandonado, que si realmente me ama, si realmente está allí, ¿por qué permite que esto suceda? Tiré la Biblia al suelo y hablé palabras amargas, no solo a mi esposo, sino también al Dios al que una vez llamé Padre. No sé a dónde han ido a parar esas palabras, pero ahora, cuando pienso en retrospectiva, tengo miedo. Estoy temblando porque he olvidado que las palabras no son solo los sonidos que transmiten, ellos también tienen alma y vuelan hacia los cielos. Había dejado ir a Dios y creo que Él también me había dejado ir. En cuanto a Emily,
Poco a poco se quedó callada. Ya no corría a abrazarme después de la escuela, ni me contaba las pequeñas cosas del colegio. A menudo cerraba la puerta y cada vez que yo entraba, su mirada parecía defensiva, como si yo fuera un extraño. Pero no puedo culparla, porque ya no soy la madre que ella conoció. Vivo como una sombra en mi propia casa. Voy a trabajar, vuelvo a casa, cocino, pero no estoy realmente presente. Renuncié a la educación de mi hija e incluso hubo ocasiones en que olvidé su cumpleaños. Y lo peor es que dejé que mi ira me guiara. Dije palabras duras que una madre nunca debería decir. Una vez le grité a Emily en la cara solo porque derramó un vaso de leche. Estoy tan cansada, mamá. No me hagas volverme loca más. La chica se quedó quieta, pero noté que su mano temblaba ligeramente. Ya no oré más. No hubo más lágrimas en los susurros, solo silencio, tanto en mi casa como en mi corazón. Seguía pensando que era fuerte, pero en realidad había perdido las dos cosas más preciadas de mi vida, mi hija y mi fe en Dios. Solo cuando realmente muera me daré cuenta de esto tan claramente que no podré evitarlo por más tiempo. Todavía recuerdo claramente ese día en que llovía a cántaros. El aguacero pareció derramar todo lo que nunca había dicho en voz alta, húmedo, pesado y helado hasta los huesos. Acababa de terminar mi turno en el supermercado. Fue un turno largo y me sentí exhausto. La gente iba y venía, riendo, hablando y quejándose, mientras yo permanecía allí como un robot. Con cada momento que pasaba, mi mente permanecía inmersa en los viejos recuerdos, la imagen de mi esposo sosteniendo la mano de otra persona, las mentiras y los sollozos ahogados de Emily que una vez ignoré. Caminé penosamente hasta el estacionamiento, con los hombros caídos y la camisa medio empapada porque no podía molestarme en taparme. El cielo estaba gris y sombrío, como si estuviera tan enojado como yo. Entonces sonó el teléfono. Era Emily. Lo cogí e inmediatamente la oí jadear, mezclado con sollozos. Mamá, mamá, la ventana de la casa se ha roto. Hay un ruido afuera en el patio. Estoy muy asustada. Por favor, vuelve rápido a casa. Me quedé atónito, mirando fijamente al vacío. Mi corazón latía aceleradamente, pero dentro de mí había una mezcla de emociones, ansiedad, miedo y un poco de frustración. Lo sé que es terrible admitirlo, pero por un momento pensé, siempre es un problema. Siempre hay algo de qué preocuparse. Pero luego me sobresalté. Era mi hijo. Era Emily, la niña que tenía miedo, completamente sola en esa casa llena de recuerdos destrozados. Y yo era su madre. Salté al auto, agarrando el volante con fuerza, olvidándome por completo de abrocharme el cinturón de seguridad. La lluvia caía a cántaros y empañaba el parabrisas. Los limpiaparabrisas no pudieron mantener el ritmo y despejar la vista. El camino estaba resbaladizo, como aceitado. Los faros de los coches que venían en sentido contrario brillaban y se desdibujaban, pero no me importaba. Solo quería llegar a casa, llegar rápido a casa. No sabía que Dios me estaba mirando en ese momento, pero si Él lloró, dudo que alguien pudiera notar la diferencia. Ese día, bajo la lluvia torrencial, la lluvia caía como una cascada y limpiar el agua del parabrisas era una tarea interminable. Todo frente a mí se volvió borroso como un cuadro manchado. Las farolas se convirtieron en largas rayas temblorosas y los charcos brillaron, reflejando la luz como miles de ojos mirándome directamente. No solo estoy conduciendo. Estoy gritando en mi cabeza, ¿cómo terminó todo así? ¿Por qué la niña debería tener miedo al llamar a su mamá? Debería haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Apreté con más fuerza el volante, pero me temblaban las manos. La lluvia era cada vez más intensa. Cada gota golpeó el parabrisas como un redoble de tambor, señalando urgentemente una advertencia. Giré en una curva familiar, pero esta vez los neumáticos no obedecieron. Sucedió un largo deslizamiento, y después de eso,
solo pude pensar en mi cabeza, Emily. Entonces, el sonido del choque atravesó el espacio. El vidrio se hizo añicos, el metal se arrugó, todo parecía sumido en el caos. Mi cabeza golpeó con fuerza contra el cristal. La luz se volvió borrosa y todos los sonidos desaparecieron rápidamente. Solo una vasta extensión de blanco me envolvía. No sé si todavía estoy vivo o muerto. Ya no se oye el sonido de la lluvia y no hay sensación de dolor. Es solo un silencio que resulta inquietantemente inquietante. Solo recuerdo que, después de esa horrible colisión, comencé a sentir que mi cuerpo se volvía ingrávido, como si alguien me levantara suavemente, sacándome de una capa de piel gruesa, fría y pesada. Sin gritos, sin sangre caliente, sin dolor. Es solo que estoy suspendido en lo alto y me veo a mí mismo, mi cuerpo yacente de costado, acurrucado en el auto aplastado. Un lado de mi cabeza está sangrando. Mi cabello es un desastre y mi cara está pálida, como si la luz hubiera desaparecido de toda la escena. La lluvia caía a cántaros como si nada hubiera pasado. Cada gota golpea el capó del auto, golpea los fragmentos de vidrio roto como si quisiera lavarlo todo, incluyéndome a mí. Inmediatamente después de eso, vi a un hombre corriendo, buscando frenéticamente su teléfono y tartamudeando, ha habido un accidente. Ella no se mueve. Una joven al otro lado de la calle, tapándose la boca, miraba con los ojos muy abiertos por el pánico. Miró dentro de mi coche como si hubiera presenciado una pesadilla de la que no podía despertar. Y yo, o más bien una parte de mi alma, estaba en lo alto, observando en silencio cómo se desarrollaba todo, como si estuviera viendo una película que no podía rebobinar. Escuché el sonido de la sirena de una ambulancia distante, haciéndose eco del gemido familiar que había escuchado en las películas, pero esta vez era para mí. Y, curiosamente, no siento tanto miedo como pensaba. Es simplemente una quietud tan profunda que me tranquiliza y me hace sentir vacío. Entonces, de repente, un sentimiento diferente me invadió, como una ola imparable, silenciosa pero poderosa. Pensé en Emily. ¿Qué pasará con la niña si ya no estoy aquí? ¿Quién la recogerá después de la escuela? ¿Quién la abrazará cuando llore por la noche? ¿Quién le enseñará a perdonar cuando su corazón esté lleno de dolor? Dividido en dos entre la extraña paz que me envuelve y el dolor agudo que surge cuando pienso en mi hija, la niña que solía tomarme de la mano en la iglesia todos los domingos por la mañana, ahora teme de mí en lugar de buscar mi consuelo. Entonces, en ese espacio en blanco puro, una voz resonó dentro de mí, no en palabras, pero entendí, has vivido en el resentimiento, Anna, pero yo te creé para amar. Me quedé en silencio como si toda mi alma estuviera siendo atraída hacia esa verdad. No estoy completamente muerta, pero ya no soy la misma. Todo acaba de empezar. Entonces, inesperadamente, sentí una luz cálida tocándome. No era tan duro como la luz del sol ni tan frío como las luces del hospital. Me envuelve suavemente, como el abrazo de mi madre cuando yo era niña. No camino, pero me levantan suavemente, como una pluma llevada por el viento. Comencé a flotar a través de un túnel oscuro, sin paredes ni techo, solo un espacio expansivo que fluía junto con esa luz. Pero fue allí donde mis recuerdos comenzaron a regresar, como pinturas vívidas que pasan rápidamente, pero que dejan una huella profunda. Me veo con un sencillo vestido de novia y una sonrisa tímida mientras entro a la iglesia. Me veo en la sala de partos, empapada en sudor, pero mis ojos brillan cuando escucho el llanto de Emily por primera vez. El bebé por el que había orado todas las noches. Como un giro que me revuelve las entrañas, el recuerdo de aquel fatídico mensaje apareció en una breve línea que me clavó un puñal en el corazón: te extraño mucho, enviado por mi marido, no a mí sino a ella. La escena en la que me quedé quieto en la cocina con el teléfono cayéndose de la mano, las lágrimas incapaces de fluir mientras mi corazón estaba destrozado. Pensé que el viejo dolor me asfixiaría, pero no, los recuerdos vinieron y luego se desvanecieron en un sonido extraño, como el viento pero también como mil voces susurrando algo, oraciones, sollozos.
No puedo comprender las palabras, pero puedo sentir el corazón detrás de ellas. Algo muy sagrado sucede a mi alrededor y solo puedo permanecer en silencio, escuchando con toda mi alma. La luz que tengo delante se vuelve cada vez más brillante, no de un modo que me ciegue, sino de un modo que me haga sentir despojado de mi armadura. Sin la fachada de una madre fuerte o una mujer que sufre, solo soy yo, un alma que se ha alejado demasiado de la luz y ahora está siendo suavemente llamada a regresar. Estaba asustada y anhelante. Una parte de mí quería volver, Emily, la chica me necesita. Pero otra parte, una parte más profunda dentro de mi pecho, sentí como si hubiera encontrado a donde realmente pertenecía. Me siento extrañamente pequeña, como una mota de polvo en la galaxia, pero por primera vez en muchos años me siento vista y amada sin tener que hacer nada ni demostrar nada en absoluto. Y cuando esa luz me llena, sé sin que nadie me diga que Él está ahí. Dios no está enojado conmigo. Él no me ha abandonado, como pensé durante todos esos años que lo culpé, lo resentí y me distancié de Él. Sin embargo, Él ha caminado silenciosamente a mi lado. No me dejes atrás en las noches en que lloro. No te alejes cuando hable palabras duras. Todavía estás ahí. Entonces comencé a escuchar sonidos. Los sonidos no eran canciones ni voces, sino la mezcla de miles, incluso millones, de almas que susurraban. Y luego pasé a través de ellos hasta que la luz se volvió tan brillante que ya nada podía ocultarla. No sé dónde me metí. No hay puertas ni paredes, solo una extensión infinita donde todos los límites físicos se disuelven, y lo único que queda es lo único que no puedo describir en lenguaje terrenal, la presencia. No se parece a ninguna imagen que haya visto en pinturas, libros sagrados o la imaginación del hombre. No viste una túnica blanca ni tiene una aureola. Él es luz, una luz que me hizo arrodillarme instantáneamente, no por miedo, sino por su pura majestad. Hizo que cada pedazo de orgullo dentro de mí se desmoronara sin resistencia. Esa luz no ardió, pero hizo que cada oscuridad dentro de mí se destacara claramente. Y luego llamó mi nombre. Y solo una llamada, pero todo mi cuerpo tembló. Esa voz era suave, como la de un padre, pero también severa, como si cada célula de mí estuviera siendo examinada. Has estado sumergido en el dolor durante demasiado tiempo. No hay palabras de culpa ni de condena, pero en esa cruda realidad, siento como si me hubieran despojado de todas mis defensas. De repente, un círculo de luz apareció frente a mí, como una cortina tejida con vibrantes rayos de luz. En eso, veo a mi hija, Emily, acurrucada en un rincón de la habitación. Sus manos abrazan sus rodillas y sus hombros tiemblan repetidamente, con los ojos enrojecidos y el rostro manchado de lágrimas. Inmediatamente me di cuenta de que era el día en que me emborraché, llegué tarde a casa y grité sin pensar por una ira que ya no tenía relación con el presente. Bajé la cabeza y todo mi cuerpo rompió a llorar. No solo vi a Emily, me vi a mí misma, una madre destrozada, un alma cegada por el resentimiento, alguien que alguna vez tuvo el regalo más preciado que Dios me había dado, pero que lo dejó ir porque no podía soportar el dolor. Abandonaste a la chica. Sollocé. He abandonado mi fe, os he maldecido, no soy digno. Por favor, juzgadme. Pero él se limitó a negar con la cabeza. La luz a su alrededor se suavizó como un abrazo compasivo. No estoy aquí para condenaros, dijo, sino para confiaros una misión. Levanté la vista, aunque mis ojos estaban empañados por las lágrimas. Una parte de mí anhelaba el perdón, mientras que la otra parte temía que ese perdón conllevaría una responsabilidad mayor de la que jamás me había atrevido a asumir. Pero he lastimado a los que más amo. Temblé. ¿Qué me queda para dar? Tienes un corazón que conoce el arrepentimiento, dijo, y su voz en ese momento llevaba la esperanza misma del universo. Y ese es el punto de partida para la entrega. Mi amor no se basa en el mérito, Anna, pero exijo una verdadera entrega para que recibas la salvación. En ese momento ya no tuve miedo. Sentí la verdad más grande que había olvidado en toda mi vida, nadie se queda atrás.
Es solo que le hemos dado la espalda a la luz mientras estamos demasiado ocupados abrazando la propia oscuridad. Y por primera vez en muchos años no hablé con los labios, sino con el alma, me rindo. Jesús no condena, él simplemente permanece en silencio a mi lado, su luz abrazando el universo entero como un cálido abrazo. Y luego dijo, no estoy aquí para condenaros, sino para daros una misión. Sus palabras resonaron como un pacto, imposible de retractarse, incapaz de ignorarse. No había tenido la oportunidad de preguntar o entender completamente tus palabras cuando el entorno de repente se transformó, como si estuviera siendo arrastrado a otra capa de realidad tan vívida que cada brisa llevaba un mensaje. El Señor puso su mano sobre mi hombro y el mundo se desplegó como una cortina que se descorriera. Vi un día normal, con un cielo celeste. La gente pasa corriendo, los niños ríen y juegan y las madres aprovechan para comprar en el supermercado. Los coches avanzaban lentamente por el bulevar y las pequeñas iglesias esparcidas por la ciudad resonaban con música, enseñanzas y oraciones. Un mundo tan familiar que pensé que era el presente. Pero entonces, en un instante, sucedió algo increíble. La gente que me rodeaba desapareció de repente. Sin previo aviso ni señales previas. Era como si desaparecieran, como si fueran arrancados de la realidad por una fuerza que no era de esta tierra. Vi ropa caer al suelo, teléfonos resbalándose de las manos y autos sin conductor chocando, provocando una serie de reacciones en cadena por toda la ciudad. Los sonidos de gritos, sirenas a todo volumen y personas que se llamaban entre sí presas del pánico resonaron por todas partes. El suelo se volvió caótico y el cielo de repente se oscureció, como si estuviera cubierto por una pesada cortina gris. Pero en medio de esa escena, vi ocurrir un milagro. La luz de arriba brillaba sobre cada pequeño lugar donde la gente estaba orando, con los ojos levantados con sincera devoción, sin una pizca de pretensión. No fueron las iglesias grandes y abarrotadas, sino las casas pequeñas, las habitaciones tranquilas donde la fe se conserva como una vela humeante. Vi a una mujer mayor, con las rodillas callosas de tanto orar, mientras la luz la elevaba como una corriente de calidez. Un hombre de mediana edad, que una vez luchó contra la adicción pero se arrepintió, se encuentra en el cuarto oscuro, levanta las manos hacia el cielo y es levantado. Adolescentes, estudiantes, madres solteras y personas con discapacidades, uno por uno, fueron atraídos hacia la luz y transformados. En ese mismo momento, sus rostros se iluminaron con resplandor. Sus cuerpos ya no mostraban ningún rastro de sufrimiento o enfermedad. Entraron en otra dimensión y desaparecieron. Pero esta vez fue en la gloria. Estoy ahogado. Los veo. Aquellos que son llamados insignificantes a los ojos del mundo son en realidad los que son exaltados ese día. Pero también veo a las personas que se quedan atrás. Incluyendo a un pastor que una vez predicó muy bien, pero su corazón está vacío. Hay una cantante cristiana cuyo rostro ha aparecido en grandes festivales, pero su vida privada está llena de engaños. Vi a un grupo de jóvenes que una vez adoraban con música animada, pero después de la reunión, se sumergieron en los placeres mundanos como si nunca hubieran tenido fe. Vi las miradas desconcertadas en sus rostros mientras todo se desarrollaba. Gritaron, ¿por qué? Confiamos en Dios, pero nadie respondió. Solo un silencio pesado, como de piedra, pesaba sobre el corazón. No fueron condenados, pero tampoco pudieron ser levantados. Permanecieron en el mundo porque todo había cambiado. Escuché al Señor susurrar en mi alma, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Temblé. Me pregunto si ese día es real. ¿Dónde estaré? ¿Soy yo el que es levantado o el que queda atrás? El Señor se volvió hacia mí, su mirada no para juzgarme, sino como invitándome a mirar más profundamente, más lejos. Y entonces la siguiente visión comenzó a desarrollarse, pero mi corazón todavía estaba poderosamente conmovido por la verdad que acababa de presenciar. No hubo ninguna advertencia, ningún trueno o alarma,
solo un momento de paz destrozado por el vacío. Fui testigo, hace apenas un segundo, de las calles llenas de gente, de ropa cayendo al suelo, de coches perdiendo el control, chocando entre sí. En medio de gritos ensordecedores, los niños desaparecieron de los brazos de sus madres. El pánico se extendió rápidamente, como un reguero de pólvora, cuando el mundo de repente se dio cuenta de que algo sobrenatural había ocurrido y se quedaron atrás. La escena simplemente se desvaneció y pensé que podía exhalar. Pero entonces la luz cambió de color. El brillo suave y brillante de antes se convirtió en un rojo denso y melancólico, como sangre esparciéndose entre las nubes. Dios no dijo nada, simplemente tomó mi mano y supe que lo que estaba a punto de presenciar no sería fácil. El mundo, después de la ascensión, ya no es un lugar de orden y esperanza. Veo ciudades que alguna vez fueron vibrantes, ahora sumergidas en el caos, disturbios, hambre y un miedo innombrable que lo envuelve todo. A través de las grandes pantallas, como pares de ojos que vigilan todas partes, está la imagen de un símbolo monstruoso, la marca de una bestia, rayada como si estuviera grabada a fuego en las manos y la frente de la gente. Ellos voluntariamente levantaron sus manos para recibir la marca, como en trance, no por la fuerza sino por la desesperación. La marca de la bestia, dijo el Señor, con la voz ahogada como el viento en el alma. Una negación de la vida verdadera a cambio de una existencia temporal. Veo personas que alguna vez se sentaron en la iglesia, que alguna vez cantaron alabanzas, pero sus corazones nunca se rindieron realmente. Son perseguidos, llamados rebeldes y luego arrestados. Torturados públicamente, los gritos resuenan en las plazas donde se les obliga a renunciar a su fe o morir. Quiero darme la vuelta. Quiero huir de la verdad que se está revelando, pero Dios todavía me toma de la mano. Su mirada nunca abandona a esas personas, no con ira, sino con un dolor inconmensurable. Entonces, en medio de ese infierno terrenal, vi un tenue rayo de luz. Un grupo de poco más de 20 personas se escondía en una cueva profunda en las montañas. No tienen electricidad ni alimentación adecuada, solo los unos a los otros y su fe. Se arrodillan en la oscuridad, con las manos flacas fuertemente entrelazadas, los ojos cerrados y los labios temblorosos mientras leen en voz alta los versículos de la Biblia que aún recuerdan. Nadie habla en voz alta. Susurran, como si temieran que hasta el aire pudiera traicionarlos. Entonces vi una luz, tenue como la niebla pero pura e inconfundible. Cada pequeña gota de luz caía como el rocío de la mañana, cubriendo los hombros y las cabezas de todos. Dios me susurró, como el viento, no me olvido de los que me pertenecen, aunque el mundo los niegue. Un niño en la cueva tenía fiebre alta, labios secos y ojos vacíos. Pero cuando la madre puso su mano sobre su frente lloró, vi rayos de luz brillando a través de sus dedos, fundiéndose en la piel de su hijo. Abrió los ojos y sonrió suavemente. En medio de un gran desastre, todavía ocurren milagros, no para demostrar poder, sino para evitar que la fe se extinga. Apoyé mi cabeza en mi mano, sintiendo mi corazón como si estuviera siendo apretado por el dolor y el despertar. He vivido una vida de resentimiento, mientras que hay almas valientes que se aferran a su fe, incluso mientras viven bajo la espada. Susurré, no eres digno. Y Dios, con una mirada que traspasó lo más profundo de mi alma, simplemente dijo, nadie es digno, pero te elijo porque te amo. Luego los vientos cambiaron rápidamente de dirección. La brillante luz roja retrocedió, dejando atrás una escena diferente y más familiar. Me di cuenta de que era el pueblo donde vivía, la carretera por la que pasaba todos los domingos y una pequeña iglesia de ladrillo rojo con un viejo techo de tejas marrones. Ese lugar no es llamativo ni está lleno de gente. Es solo una pequeña comunidad reunida en sencillez y fidelidad. Lo reconocí de inmediato. Era la iglesia a la que había llevado a Emily unas cuantas veces antes. Mi vida se desvaneció en una bruma de alcohol y amargura, pero ahora el paisaje pacífico se ha distorsionado. Veo vehículos blindados bloqueando ambos extremos de la calle. Un grupo de desconocidos,
vestidos con uniformes, irrumpió en la iglesia con expresiones frías, como seres sin alma. La explosión sonó, sacudiendo todo el espacio. Las llamas estallaron violentamente, envolviendo las paredes de ladrillo, las columnas de madera e incluso la cruz del techo. Grité horrorizado: «¡Oh Dios! ¿Por qué?». Pero entonces, como si se levantara un velo, vi algo extraño y maravilloso. Mientras las llamas consumían la estructura de la casa, ninguno de los creyentes, ni los ancianos, ni los jóvenes, ni el pastor, resultó herido. Salieron de la iglesia pocos minutos antes del ataque, siguiendo un llamado interior que todos creían firmemente que provenía de Dios. Sin dudarlo, sin discutirlo, solo sabían que él había dicho: «Ve». Y se fueron. Me quedé allí, aturdido bajo la lluvia de cenizas, pero en mi interior algo más se encendió, como una nueva esperanza. Incluso en medio de la violencia y el aniquilamiento, todavía hay compasión por aquellos que saben escuchar y obedecer a tiempo. Dios me miró, no con reproche, pero su mirada tenía una innegable seriedad. «Lo has visto», dijo, y su voz resonó como el viento que sopla a través de los años perdidos. «Ya no hay tiempo para dudar. No hay lugar para una fe a medias». Asentí, con un nudo en la garganta, no solo porque había sido testigo del sufrimiento sino porque había visto la fidelidad recompensada con la protección divina. Mi corazón todavía tiembla por el horror, por el caos que acabo de presenciar, pero en el fondo, hay un destello de esperanza. No porque lo merezca, sino porque me doy cuenta de que la misericordia del Señor todavía está esperando a cualquiera que se atreva a obedecer, una obediencia que no surge del miedo, sino de la confianza absoluta. Entiendo una cosa claramente: en los últimos días, la santidad ya no es una opción opcional, sino una cuestión de supervivencia. Y la obediencia no se puede demorar, porque la gracia siempre va antes. Pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. Solo aquellos que escuchen y actúen de inmediato entrarán verdaderamente en la protección de Dios en medio de la tormenta. En ese momento, sentí como si hubieran vuelto a unir un hilo roto. Ya no era la Anna del resentimiento, yo era alguien que había visto y no podía vivir como si nunca lo hubiera sabido. Entonces, una vez más, me encontré frente a un espejo gigante. Pero en lugar de reflejar mi figura actual, proyectó recuerdos que quería enterrar para siempre. En el espejo veo a Anna cansada, con los ojos apagados y el rostro surcado de líneas de ira y tristeza. Me vi entrando al dormitorio de Emily, gritando porque había derramado jugo en la alfombra. No solo lo regañé, dejé salir toda mi ira como si un niño que acababa de cometer un pequeño error fuera la causa de todo el dolor en mi corazón. Luego, la escena cambió a otra noche cuando me senté solo en la sala de estar, la tenue luz proyectaba sombras y una botella de vino medio vacía a mi lado. Con la mente dando vueltas en la tristeza, me veo en la iglesia, sentado en el fondo de los bancos. Mis ojos mirando al vacío. Las oraciones repetidas una y otra vez parecen desalmadas y extrañas. No hay fe, solo un hábito que perdura antes de que me rinda por completo. Y entonces, Jesús se paró a mi lado. La luz de él pareció suavizarse cuando preguntó con una voz que no era enojada, ni acusatoria, sino llena de verdad: ¿qué le has enseñado a tu hija a través de estas cosas? No pude decir nada. Tenía la boca apretada, me dolía el corazón. Lo único que pude hacer fue llorar, no porque estuviera expuesto, sino porque me di cuenta de que alguna vez me había considerado la víctima. Pero ahora veo claro que también soy alguien que causa dolor. No solo me perdí a mí mismo, sino que también dejé que mi hija viviera en una oscuridad que yo mismo creé. Dios puso su mano sobre mi hombro. Esa mano no era pesada, pero llevaba el peso de la verdad. Se puede cambiar, dijo, pero el tiempo se acaba. Esa declaración no es una amenaza en absoluto, es una llamada de atención, un último repique de campana. En la luz que lo rodea, no me siento condenado. En cambio, veo una puerta entreabierta, una oportunidad para enmendar, amar y enseñar a Emily, no con palabras, sino con un cambio sincero desde el corazón.
Me doy cuenta de que ninguna acción carece de sentido y ninguna elección no deja rastro. Si realmente me arrepiento, no puedo simplemente llorar y darle la espalda al pasado. Tengo que seguir adelante, actuar, demostrar mi amor mediante el sacrificio y mi fe mediante la obediencia. Jesús me miró. Su mirada fue como un abrazo cálido, profundo y decidido que envolvió todo mi corazón. Se inclinó, colocó su mano radiante sobre mi cabeza y susurró, suave como un suspiro, tienes que regresar. Necesitan saber que no irás solo. Estaré contigo. No quiero irme. Sinceramente, no quiero. ¿Cómo puedo dejar un lugar donde todas las cargas se desvanecen, todas las heridas sanan, un lugar donde ya no tengo miedo ni cometo errores? Pero sé que este no es el final. En cambio, es el inicio de un camino estrecho y lleno de piedras, pero el correcto. Sentí un tirón suave pero irresistible. La luz a mi alrededor se desvaneció como el crepúsculo que se retira ante la noche. Las capas de espacio pasaron rápidamente. Todo se hizo añicos en sonido, luz y luego solo quedó un eco distante. Adviértales, diles la verdad. La oscuridad ha regresado, ya no tan pesada como antes, sino como un recordatorio de que voy a regresar. El sonido de la sirena de la ambulancia resonó. Me palpitaba la cabeza y el aire frío entró en mis pulmones, haciéndome toser violentamente. Abrí los ojos. Apareció el rostro de un miembro del personal médico y las brillantes luces blancas del techo de la ambulancia me cegaron. Todo es tan estrecho, ruidoso y vibrante, en marcado contraste con el reino eterno que acabo de dejar atrás. Pero ya no soy la antigua Ana. Siento un cambio profundo, no solo en mi mente, sino en lo más profundo de mi alma. Sé que no puedo volver a mis viejos hábitos. No puedo seguir siendo la mujer perdida, testaruda y evasiva. He visto la verdad. He oído su voz. Fui enviado de regreso, no para vivir para mí mismo, sino para convertirme en un recordatorio, una señal, una campana de advertencia en un mundo que se está quedando dormido en la ilusión. No sé si alguien me creerá o si tengo la fuerza para cambiarlo todo. Pero sé una cosa, ya no tengo miedo a la oscuridad porque la luz ha puesto una parte de ti dentro de mí. El primer sonido que escuché después de la luz fue un llanto, no el grito de miedo, sino el grito de un corazón destrozado, un sonido que una vez había hecho a un lado durante los meses que estuve perdido en el dolor y el alcohol. Abrí los ojos con dificultad y la visión borrosa solo mostraba una cabeza desordenada de cabello castaño y pequeños hombros que se sacudían intermitentemente. Era Emily. No puedo creer que la niña todavía esté aquí. No merezco que me espere, y mucho menos merecer esas lágrimas. Se me hizo un nudo en la garganta, pero alcé la mano para tocar suavemente la espalda de la chica. Emily se sobresaltó y miró hacia arriba, sus ojos estaban hinchadas y rojas, pero cuando me vio despertar, rompió a llorar, sollozando como una niña que había sido abandonada durante demasiado tiempo y finalmente encontró a su madre. «Mamá», se le quebró la voz, «¿me oyes?». Asentí. Luego, casi instintivamente, abrí los brazos. «Ven aquí, Emily». «Lo siento. Lo siento por todo». Emily se arrojó a mis brazos, apoyó la cabeza en mi pecho y ambos lloramos. Ya no quedaba distancia, ni ira ni arrepentimiento, solo dos almas, una madre y un hijo, reencuentrándose después de un largo tiempo perdidos. No sé cuánto tiempo nos abrazamos, solo sé que cuando volví a cerrar los ojos, esta vez no para morir, sino porque poco a poco la vida iba regresando, no el cuerpo, sino la vida de mi alma. 3 días después, todavía estaba débil, pero mi mente estaba más clara que nunca. Le pedí a la enfermera un bolígrafo y una libreta pequeña. Con manos temblorosas, comencé a escribir todo lo que había visto, no para escribir un libro, no para nadie más, sino para recordarme a mí mismo que era real. Lo había conocido y se me había dado una nueva oportunidad. Cada día comienzo con una oración, una verdadera oración.
Ya no son solo palabras vacías repetidas por obligación, sino una conversación llena de lágrimas y gratitud. Hablo con Dios como padre y escucho. El médico dijo que me estaba recuperando extrañamente rápido. Solo sonreí. ¿Cómo podrían entender algo que la ciencia no puede medir? No solo había vuelto a la vida, había renacido. Emily nos visita todas las tardes. Empezamos de nuevo desde las cosas más pequeñas. Le pregunto sobre la escuela, sobre mis amigos. Por primera vez en muchos años, la escucho sin interrumpir. Pido disculpas por las noches que estuve ausente, por las duras palabras y por el olor a alcohol que la niña tuvo que soportar durante esas cenas frías. Emily no dijo mucho, pero su mirada se suavizó cada día más. Fue un pequeño milagro, silencioso y discreto, pero más precioso que cualquier cosa que hubiera conocido. Una mañana, cuando la enfermera trajo una bandeja de analgésicos, miré la pastilla blanca que rodaba en la palma de mi mano y asentí para agradecerle, pero no la tomé. Sé que necesito soportar el dolor. El dolor físico pasará, pero el dolor espiritual, necesito sentirlo para recordar lo lejos que una vez me desvié de la luz. Cuando el médico me dio el alta, tomé la mano de Emily mientras salíamos por la puerta, como si saliéramos de una pesadilla. El cielo ese día no estaba muy azul, el viento era un poco frío, pero sentí un calor extraño. Ya no tengo miedo del pasado, ni tengo miedo del futuro. Solo sé una cosa, estoy vivo para hacer algo significativo. Esa noche, mientras acostaba a Emily para dormir, me senté a su lado, tomé su mano y oré una vez más, esta vez no solo. Los dos oramos juntos. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el presente, y con amor, arrepentimiento genuino y obediencia, creo que puedo reescribir el resto de la historia, no solo para mí, sino para Emily, y tal vez para aquellos que caminan en la oscuridad, sin saber la salida. Una palabra, una acción, una vida pueden convertirse en un testimonio vívido, y ese viaje apenas comienza. Finalmente quiero decir que me he visto a mí mismo, una persona débil, enojada y decepcionada, pero Dios no me abandonó. Dijo, puedes cambiar, pero el tiempo se acaba. Escribo esto para ti, que lees estas palabras, no para condenarte, sino para implorarte, por favor examina tu corazón. La fe no es una emoción. La salvación no proviene de asistir a la iglesia con regularidad. Proviene de una entrega total, de una vida puesta plenamente bajo el señorío de Jesucristo. Si todavía estás jugando con el pecado, racionalizando el compromiso, entonces estás al borde del abismo. Vuelve, arrepiéntete, obedece. Dios todavía te está esperando, pero llegará un momento en que la puerta se cerrará.